¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su materia de Derecho Constitucional. El día de hoy vamos a hablar acerca de otro de los tres poderes, como seguimos en esta relación lógica con los temas anteriores. Y el tema de hoy va a ser precisamente el relativo al poder judicial. Bienvenidas. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Ana, ¿verdad? Enseguida voy a comenzar a compartir pantalla para que puedan ir siguiendo los temas de la clase. Bien. Ahí tenemos en pantalla precisamente lo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a ver en primer lugar una definición breve del Poder Judicial, la importancia que tiene el Poder Judicial en un Estado de Derecho y las funciones principales que tiene el Poder Judicial. Decimos entonces que como definición, el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado que junto al legislativo y al ejecutivo se va a encargar de interpretar y aplicar las leyes a través de los tribunales y jueces. Es importante, ¿por qué? Porque garantiza la justicia, protege los derechos fundamentales y mantiene además el equilibrio entre los otros poderes del Estado. Sin un poder judicial independiente y también eficaz, el Estado de Derecho no puede sostenerse. Sobre las principales funciones que tiene el Poder Judicial, va a destacar la protección de los derechos y las libertades individuales y la supervisión de la constitucionalidad de las leyes y actos de gobierno. En nuestro Estado mexicano, el Poder Judicial se divide en diferentes estructuras o más que estructuras, diferentes niveles. Recordemos que el Poder Judicial, al ser este órgano o este poder encargado de la interpretación de las normas, pues abre un catálogo amplio de quienes conforman el mismo. Y este Poder Judicial entonces va a estar conformado desde los tribunales de primera instancia, posteriormente los tribunales de segunda instancia o apelación, y finalizará entonces con los órganos superiores, que en este caso en el Estado mexicano, el órgano superior o intérprete máximo de lo que las normas quieren decir, que es lo que veíamos en la clase pasada, el legislativo, quien se encargará de ver ese espíritu de la norma o interpretarla, pues como órgano máximo será la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí estamos viendo en pantalla precisamente la importancia que tiene el Poder Judicial y como funciones principales vamos a ver esta que decíamos, ¿no? La resolución de los conflictos a través de la ley, la protección de los derechos y las libertades individuales y la supervisión de la constitucionalidad de las leyes y de los actos del gobierno. Acerca de lo que ya les adelantaba hace un momento, vamos a hablar acerca de la estructura del Poder Judicial, entendiéndolo como una organización jerárquica en la cual se encuentran varios niveles o escalafones. Hay varios tipos de tribunales que decíamos primera instancia, segunda instancia, constitucionales, y cada uno de ellos tiene un rol y competencia de distinto nivel. Cuando hablamos entonces de una organización jerárquica, nos referimos a que el Poder Judicial está organizado en diferentes niveles, desde los tribunales de primera instancia hasta tribunales superiores y cortes supremas. Esta estructura jerárquica permite un sistema de apelaciones y también de revisiones. Cuando hablamos también de qué tipos de tribunales existen, pues vamos a ver que existen diversos tipos de tribunales, cada uno con competencias específicas. Los tribunales constitucionales se encargarán de la interpretación de la Constitución y de las normas, mientras tanto los tribunales superiores manejan apelaciones y casos de mayor relevancia.
Y los tribunales inferiores van a atender casos en una primera instancia o en un primer momento. Cada nivel y cada tipo de tribunal tiene roles específicos. Por ejemplo, los tribunales de primera instancia se encargan de la instrucción y fallo de casos iniciales, mientras que los tribunales superiores van a revisar las decisiones o determinaciones de tribunales de primera instancia para garantizar justicia y uniformidad en la aplicación de la ley y también garantizar que tengamos este derecho a recurrir, es decir, a presentar un recurso ante una determinación que no nos parezca justa o encuadrada a la ley. Muy bien, vamos a continuar ahora hablando acerca de la independencia judicial. Debemos de comprender primero el concepto de independencia judicial. ¿Qué mecanismos existen para garantizar esta independencia judicial y por qué es importante que exista? La independencia judicial como un concepto la vamos a entender como este aspecto en el cual los jueces y tribunales deben actuar sin influencias externas, ya sea influencias del gobierno, influencia de grupos de presión o influencias de individuos. Así, la justicia debe ser imparcial y debe estar basada únicamente en la ley. ¿Qué mecanismos tenemos para garantizar esto? Pues tenemos diversos mecanismos como la inamovilidad de los jueces, es decir, que no sea tan sencillo removerlos del cargo para que no se puedan utilizar estas formas de presión en sus determinaciones. El presupuesto independiente del Poder Judicial para también no depender de una nómina, es decir, que no se nos esté pagando directamente de gobierno y así no podamos pues tener esta relación como de jerarquización. Además de los procedimientos claros y justos para la designación y también la destitución de los jueces de primera y segunda instancia. ¿Por qué es importante? Pues es muy sencillo, porque sin independencia judicial, la justicia puede ser manipulada para servir intereses particulares, socavando la confianza del sistema judicial y también del Estado de Derecho. Un poder judicial independiente es esencial para la protección de los derechos humanos y la garantía además de un juicio justo. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del proceso judicial. Ya vimos entonces cómo es la estructura del Poder Judicial, para qué sirve la independencia, ya vimos generalidades del Poder Judicial. Vamos a hablar ahora del proceso como tal. Debemos entender, como lo vemos en pantalla, que el proceso judicial está compuesto de varias etapas. Asimismo, hay varios principios que deben regir el proceso judicial, como lo son el de imparcialidad, el de publicidad y el de celeridad, así como se deben observar un cúmulo de garantías procesales que garanticen una igualdad entre las partes.
Sobre las etapas decimos entonces que el proceso judicial, de manera general, incluye varias etapas, como lo son la presentación de la demanda, la admisión de las pruebas, la audiencia, la sentencia y la posible apelación. Cada etapa tiene procedimientos específicos que deben seguirse para garantizar la justicia. Y sobre los principios rectores, el proceso judicial debe regirse por principios como la imparcialidad, es decir, que los jueces deben ser neutrales, la publicidad, que significa que las audiencias deben ser públicas para garantizar la transparencia, y la celeridad, que significa que los procesos deben ser llevados a cabo de manera eficiente y sin demora injustificada. Asimismo, deben existir otras garantías procesales. Estas incluyen, por ejemplo, el derecho a un juicio justo, el derecho a una defensa, la presunción de inocencia, el derecho a recurrir, que quiere decir presentar algún recurso en contra de alguna determinación, entre otras. Estas garantías aseguran que el proceso sea equitativo y que las partes puedan defender sus derechos de forma adecuada. Muy bien, ahora vamos a tocar el siguiente subtema que lleva por nombre el control de la constitucionalidad. Y en este subtema vamos a hablar de tres aspectos importantes. El concepto de control de constitucionalidad, los tipos de control de constitucionalidad que existen, que es el difuso y el concentrado, y la importancia que tiene el control de constitucionalidad. Como concepto, el control de constitucionalidad es el mecanismo mediante el cual se asegura que las leyes y actos del gobierno estén apegados a la Constitución. Este control puede ser ejercido por tribunales ordinarios o por un tribunal constitucional específico. Decíamos que existen dos tipos, y lo vemos en pantalla, el control concentrado y el control difuso. Cuando hablamos de control difuso, decimos que cualquier juez puede declarar una inconstitucionalidad de una norma, en el caso en concreto que se esté juzgando, y decidir no aplicarla en ese momento. Por otro lado, el control concentrado se ejerce por un tribunal constitucional que puede anular normas generales por ser inconstitucionales. ¿Cuál es la diferencia? En el control concentrado se exige que sea un tribunal en específico el que analice todas estas situaciones, mientras que en el control difuso cualquier juez puede inaplicar la norma o cualquier autoridad incluso en el ámbito de sus competencias. Es importante porque este control es fundamental para garantizar la supremacía constitucional y proteger los derechos fundamentales. Sin este mecanismo no habría garantía de que las leyes se respeten o que respeten los principios constitucionales. Muy bien, ahí ya les dejé un espacio en pantalla para que pudieran tomar nota de alguna cuestión que consideran relevante sobre el control de constitucionalidad. Vamos a pasar entonces al siguiente subtema.
Y el siguiente subtema es el que vemos en pantalla. Y lleva por nombre el Poder Judicial y los derechos humanos o fundamentales. ¿Qué vamos a ver en este subtema? De nueva forma, tres divisiones. El rol del Poder Judicial en la protección de los derechos humanos, y los desafíos en la protección de los derechos humanos y algunos casos emblemáticos. Cuando hablamos de rol, nos referimos a que el Poder Judicial va a ser un actor clave en la protección y promoción de los derechos humanos y que a través de sus decisiones puede garantizar el respeto y la implementación de estos, corrigiendo abusos y proporcionando remedios a cualquier víctima, ya sea de un proceso civil, penal, laboral, etcétera. Debemos mencionar los casos emblemáticos como estos antecedentes o precedentes que van marcando pautas en cómo el Poder Judicial ha tenido que tener una protección más amplia en cuanto a la protección de derechos fundamentales y cómo se vuelve esta garantía para todas las personas que se encuentran sujetas a un procedimiento, sea cual sea su naturaleza. Ejemplos de decisiones judiciales que han tenido un impacto significativo en la protección de los derechos humanos incluyen, por ejemplo, fallos sobre la libertad de expresión, de igualdad, de debido proceso. Hay algunos casos muy conocidos, por ejemplo, el caso Brown versus Board of Education en Estados Unidos, o también tenemos un caso que les recomiendo, que es el de Barrios Altos en Perú. Les servirán para analizar todas estas situaciones. ¿Cómo les recomiendo entonces que ustedes se alleguen a estas sentencias? Pues en su buscador académico. Ahí van a encontrar todos estos casos, inclusive si no los quieren leer completos, pueden encontrar algunas síntesis que les servirán para ver precisamente cómo se han consolidado las garantías judiciales a través de los precedentes históricos. ¿Qué desafíos se enfrenta actualmente el Poder Judicial? Pues entre los desafíos más comunes se incluyen, uno, la independencia judicial en un contexto de presión política. Con un cambio político generalmente se busca ejercer presión sobre el Poder Judicial, la eficacia en la implementación de de las decisiones judiciales y también que existe una capacitación adecuada de las personas que están como más bien como impartidores de la justicia, entiéndase jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte y la necesidad de formación continua desde una perspectiva humanista, es decir, que se vele por la protección más amplia de los derechos fundamentales y que esta protección permee no solamente a jueces y magistrados y ministros, sino además a abogados y a todos en el ámbito de sus competencias para que se cree un debate rico en este aspecto y que se pueda generar criterios que tengan como finalidad una mayor protección al proceso y a los derechos de las personas. Vamos a hablar ahora acerca de los desafíos contemporáneos en los cuales se encuentra el Poder Judicial y lo podemos englobar en tres aspectos relevantes. El primero sería la corrupción y la transparencia, el segundo sería el acceso a la justicia y el último, la modernización y la tecnología. Abocándonos entonces al primero, que es la corrupción, pues decimos que este es uno de los mayores desafíos que enfrenta el Poder Judicial a nivel local, me refiero al Estado-Nación mexicano, que debilita la confianza pública y además compromete la imparcialidad de las decisiones judiciales. Es importante implementar medidas de transparencia y rendición de cuentas para poder restringir un poco este aspecto que tiene que ver con la corrupción. El segundo aspecto relevante sería el acceso a la justicia, entendiéndolo como que se deben garantizar que todas las personas, con independencia de de su condición socioeconómica, tengan acceso a una justicia
Esto es un desafío persistente e incluye la eliminación de barreras económicas, geográficas e inclusive culturales. Por último, la modernización, que es la incorporación de tecnología en el sistema judicial y que se busca para poder mejorar la eficiencia y la transparencia. Esto va a incluir entonces el uso de un sistema de gestión de casos, audiencias virtuales y acceso en línea a documentos judiciales, que a final de cuentas son pocos los estados que implementan un sistema modernizado. Nuevo León es uno de ellos que precisamente tiene acceso a estas audiencias virtuales y busca que los accesos que se dan desde una investigación o desde un acceso primario a un proceso judicial se haga desde un aspecto tecnológico. Por eso el portal en línea del Estado de Nuevo León permite todas estas facilidades y permite además llevar todos los procesos de forma remota. Si bien es cierto, tenemos los juzgados en Nuevo León, también es cierto que se pueden tomar una audiencia desde la comodidad de tu casa, desde el trabajo, desde el vehículo, desde cualquier lugar donde puedas tener esta seguridad de que vas a tener una buena conexión, ¿no? Y que no va a repercutir en que tengas un resultado negativo y que estés en igualdad de condiciones para desarrollar una audiencia, pero que ha traído problemas también porque hay abogados que se quedan en ese rezago y no se han atrevido a actualizarse. Entonces es importante que ustedes, como una nueva generación, si estén atentos y atentas a las nuevas tecnologías y puedan hacer uso de ellas para utilizarlas de forma benéfica en un acceso a la justicia. Para ir concluyendo, ¿qué vimos el día de hoy? Vamos a hacer un resumen breve de los puntos clave y vamos a reflexionar acerca de la importancia del Poder Judicial. Vimos entonces o revisamos la estructura, las funciones, la independencia y también los desafíos a los que se enfrenta este poder. Ya analizamos al legislativo en la clase pasada y nos tocó ver también estos aspectos de fortalezas y debilidades del mismo y ahora analizamos al poder judicial. Y podemos resumir entonces que este poder va a ser esencial y muy importante, uno, para el equilibrio democrático, dos, para la protección de los derechos humanos y tres, porque tiene que existir alguien que le dé esa interpretación a la norma y que no solamente le dé una interpretación a la norma, sino que busque una protección amplia de la autoridad misma. Es este candado, esta garantía de que nos vamos a enfrentar a un proceso justo, que nos vamos a enfrentar a una lucha en igualdad de condiciones, inclusive en contra del Estado. ¿Sobre qué podemos reflexionar? Pues podemos reflexionar acerca de que la independencia y eficiencia del Poder Judicial son fundamentales, como la de los otros poderes, para el funcionamiento adecuado dentro de una sociedad justa. Y cada uno de nosotros y de nosotras tiene un rol que promover y defender para que la integridad de este poder siga igual, ¿no? Sabemos de los cambios constantes que ha sufrido con estas reformas recientes y pues será cuestión de analizar cómo se adaptan a la cultura actual estos cambios. Sin más que decirle, les pregunto, creo que Ana es la que está conectada, si tienes alguna duda o cuestión relativa al tema que acabamos de ver el día de hoy. Ok, si no hay ninguna duda o pregunta, con eso vamos a cerrar la clase el día de hoy. Te agradezco por haberte conectado y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.